El mensaje llegó en plena madrugada, cuando la mansión estaba sumida en un silencio que parecía ajeno al mundo. Un número desconocido parpadeó en la pantalla del teléfono de Gabriel Montenegro, el magnate que había construido su fortuna comprando y vendiendo tierras como si fueran piezas de ajedrez. El texto era breve, desesperado, y estaba escrito con dedos temblorosos. Por favor, mi bebé no respira. No sé a quién más acudir. Ayúdeme. Gabriel pensó que era un error. Pero cuando intentó borrar el mensaje, algo dentro de él se quebró. La primera reacción de Gabriel fue reír, aunque no tenía nada de gracioso. Un millonario curtido en los negocios, dueño de tierras que abarcaban medio valle, no solía recibir súplicas de desconocidos. Spam, murmuró, dejando el móvil sobre la mesa de noche. La lámpara encendida iluminaba los bordes dorados de su dormitorio. Había bebido whisky, demasiado, para intentar dormir en esa casa enorme y vacía. Desde que Elena, su esposa, lo había abandonado hacía 2 años, los pasillos se sentían más largos, más fríos. Pero entonces, el teléfono vibró otra vez. Por favor, no me ignore. Está azul. Se llama Matías. Solo tiene 3 meses. Gabriel se incorporó. No conocía a nadie con un bebé. Ni tampoco a nadie que lo viera como una figura salvadora. Su reputación en el pueblo era la de un hombre despiadado, alguien que compraba terrenos de agricultores endeudados y luego los revendía al triple. Sin embargo, había algo en esas palabras que no podía sacudirse, el temblor detrás de cada letra, la urgencia que rozaba la locura. Tomó el teléfono con brusquedad y escribió. Se equivoca de número. El silencio duró apenas 1 minuto. No. Es el suyo. Me lo dio en el consultorio hace meses, cuando le pedí ayuda con la renta. Dijo que lo llamara si me veía acorralada. ¿Ya no se acuerda? Gabriel se quedó inmóvil. Intentó recordar. Una mujer, joven, en la oficina de la empresa. Cabello oscuro, mirada cansada. Había venido con un niño en brazos, suplicando que no le quitaran la casa. Él había firmado un cheque pequeño, casi insignificante, para quitarla de encima. Ni siquiera había reparado en su nombre. Ahora lo recordaba, Clara. Y Clara le estaba diciendo que su bebé no respiraba. Afuera, el viento azotaba las ramas de los pinos. Gabriel se puso una chaqueta y salió al garaje. No pensó demasiado, simplemente condujo. Los caminos rurales estaban oscuros, apenas iluminados por la luna. El motor de su camioneta resonaba entre colinas y graneros abandonados. El mensaje había venido con una ubicación adjunta. Una casa al borde del río, en una zona donde casi nadie quería vivir. Recordaba haberla comprado hace años y luego vendido a una familia por menos de lo que valía, solo para deshacerse de ella. Cuando llegó, eran casi las 3 de la mañana. Una bombilla débil iluminaba el porche. Gabriel descendió del vehículo y golpeó la puerta. El sonido que escuchó dentro lo heló, un llanto sofocado de mujer, mezclado con un silencio aterrador, el silencio de un bebé que no llora. Clara abrió la puerta. Tenía el rostro pálido, las mejillas manchadas de lágrimas, y en brazos sostenía a un pequeño envuelto en mantas. Por favor, susurró. No sé qué hacer. Gabriel no era médico. Ni siquiera era un buen hombre, según sus propios estándares. Pero en ese instante se sintió atrapado. Se acercó, tomó al niño en sus brazos. Su cuerpo estaba inerte, apenas un hilo de vida en su piel fría. Llámelo usted. Gritó Clara. Llame a la ambulancia. El pueblo estaba a 30 minutos en coche del hospital. Cada segundo contaba. Mientras Clara sollozaba en el asiento trasero, Gabriel conducía como un poseso. El motor rugía, las curvas parecían cuchillas en la carretera estrecha. Respira, pequeño, respira, murmuraba, sin reconocer su propia voz. Finalmente llegaron.
Médicos corrieron hacia ellos, arrancando al bebé de sus brazos. Gabriel quedó quieto, con las manos vacías, mientras Clara caía de rodillas en el pasillo de urgencias. El amanecer lo encontró sentado en la sala de espera, con el rostro entre las manos. Clara no lo miraba. Se mantenía en silencio, mirando una puerta cerrada detrás de la cual decidían el destino de su hijo. Finalmente, un doctor apareció. Tenía la expresión cansada, pero no desesperada. Está estable, dijo. Ha sido un episodio grave, pero logramos estabilizar su respiración. Necesitaremos más estudios, pero por ahora está a salvo. Clara se desmoronó, llorando sin consuelo. Gabriel sintió un alivio extraño, una presión que se liberaba en su pecho. Y al mismo tiempo, una punzada que lo desconcertó, una necesidad de quedarse, de no apartarse de esa mujer y su hijo. Horas después, cuando el bebé dormía en la incubadora, Clara se volvió hacia él. ¿Por qué vino?, preguntó, sin agradecimiento en la voz. Gabriel pensó en la respuesta fácil, porque era lo correcto. Pero no era verdad. Había venido porque el mensaje lo había tocado en un punto ciego de su alma, ese lugar donde aún dolía el recuerdo de su propio hijo muerto al nacer, una herida que Elena nunca le había perdonado. Porque no podía ignorarlo, respondió, sin mirarla a los ojos. Clara asintió, como si entendiera más de lo que él quería revelar. Esa noche, Gabriel regresó a su mansión, pero ya nada parecía igual. El silencio de las paredes era más profundo, más cruel. Cada rincón le recordaba que había un bebé respirando en un hospital gracias a que él no había borrado un mensaje. Pero también le quedaba una pregunta clavada en la mente: ¿por qué Clara había recurrido a él, de entre todos? ¿Por qué guardar su número durante meses? Había algo en esa historia que no cuadraba. Y mientras se servía otro whisky, supo que ese mensaje equivocado no había sido un error. Era el inicio de algo mucho más grande y peligroso. La lluvia comenzó a caer sobre los campos al día siguiente, como si el cielo lavara la tensión de la noche anterior. Gabriel se despertó tarde, con el teléfono en la mano, revisando cada notificación con una ansiedad que no recordaba haber sentido desde hacía años. Había un solo mensaje. Gracias. Matías sigue estable. Clara. No había un emoticono, ni un gesto cálido. Solo esas palabras escuetas. Y sin embargo, a Gabriel lo atravesaron como un dardo. Decidió ir al hospital. No sabía bien por qué. Tal vez buscaba probar que aún le importaba algo más que los balances y las escrituras. Tal vez quería mirar de frente a ese niño que había estado tan cerca de la muerte. Cuando entró en la sala de pediatría, Clara estaba allí, junto a la incubadora. Lo miró con frialdad, como si todavía desconfiara de sus intenciones. No tenía por qué venir, dijo ella, sin apartar los ojos de su hijo. Tampoco tenía por qué escribirme, respondió Gabriel. Hubo un silencio pesado. Clara lo rompió con un suspiro. Guardé su número porque no tengo a nadie más. No familia, no amigos con dinero. Usted era lo más cercano a un milagro que podía pedir. Sus palabras sonaban como un reproche y una confesión a la vez. Gabriel se acercó a la incubadora. El bebé dormía, con los labios apenas moviéndose al compás de la respiración. Un escalofrío lo recorrió. El niño tenía algo en la expresión, un parecido que no pudo ignorar. En el café del hospital, Clara aceptó contarle más. Tenía las manos temblorosas alrededor de la taza de plástico. Vivía con la esperanza de que mi pareja cambiara, dijo. Pero me dejó apenas nació Matías. Las deudas se acumularon. Trabajo limpiando casas cuando me llaman. No alcanza para los medicamentos, ni para la leche especial que él necesita. Gabriel escuchaba, pero en su interior surgía una sospecha. No todo cuadraba. Ella hablaba de abandono, pero sus ojos esquivaban ciertos detalles, como si ocultara algo más. ¿Y su pareja? ¿Sigue en el pueblo?
Preguntó. Clara bajó la mirada. Mejor que esté lejos. Créame. La respuesta lo inquietó. Había un trasfondo oscuro que no terminaba de revelarse. Esa noche, Gabriel volvió a la mansión. Abrió una carpeta guardada en su despacho, una que llevaba años sin tocar. En ella estaban los papeles de la propiedad que había vendido a Clara y su pareja. Recordó la negociación, el hombre, agresivo, empujando la pluma contra el contrato, ella, en silencio, con la mirada fija en el suelo. Había algo más. Una anotación a mano, deuda pendiente con Montenegro, sujeto poco confiable, historial violento. Gabriel cerró la carpeta con un golpe seco. No podía sacarse la idea de la cabeza, ¿y si el hombre aún rondaba, acechando? Los días pasaron. Gabriel empezó a visitar el hospital con más frecuencia. Se sorprendía a sí mismo llevándole café a Clara, quedándose a leer informes médicos, incluso acariciando la manita del bebé a través del cristal. Un día, Clara lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué hace esto? Usted no es un hombre conocido por su generosidad. Gabriel tragó saliva. Tal vez me cansé de ser el villano de cada historia. Ella soltó una risa amarga. No se cambia tan fácil. Créame, lo sé. Una tarde, cuando salía del hospital, Gabriel notó un auto viejo estacionado al otro lado de la calle. El motor estaba apagado, pero una silueta permanecía dentro, fumando. No alcanzó a ver el rostro. Cuando volvió la mirada, el coche ya no estaba. El alta de Matías llegó al final de la semana. Clara parecía aliviada, pero también nerviosa. Gabriel la acompañó hasta la casa al borde del río, esa vivienda desgastada que él mismo había vendido. La pintura estaba descascarada, las ventanas mal cerradas. Dentro, un olor a humedad impregnaba las paredes. Aquí no es seguro, dijo él, casi sin pensar. Es lo único que tengo, contestó Clara. Gabriel observó la cuna improvisada, hecha con una caja de madera forrada en mantas. Algo se revolvió en su interior, rabia, compasión, una mezcla peligrosa. Si quieres, puedo ayudar a mejorar este lugar, propuso. Clara lo miró, incrédula. ¿Ayudar? Usted compra, vende, expulsa. Nunca ayuda. Sus palabras lo golpearon como un bofetón. Esa noche, mientras Clara preparaba leche para el bebé, alguien golpeó la puerta. El sonido era brusco, violento. Gabriel estaba de visita, sentado en la sala. Se puso de pie, tenso. Clara palideció. Es él, susurró. La puerta volvió a resonar. Clara. Gritó una voz masculina, ronca. Sé que estás ahí. Ábreme o la vas a pagar. El bebé comenzó a llorar. Clara lo cargó en brazos, temblando. Gabriel se acercó a la puerta con paso firme. ¿Quién es? Preguntó, aunque ya intuía la respuesta. El padre de mi hijo, contestó la voz, cargada de furia. El hombre irrumpió con un empujón. Era alto, con barba descuidada y ojos enrojecidos por el alcohol. Traía un cuchillo en la mano. ¿Y tú quién diablos eres? Le escupió a Gabriel. Gabriel no retrocedió. Un amigo, dijo, aunque no estaba seguro de que esa palabra fuera cierta. El hombre rió, una carcajada amarga. Claro. El millonario que compra todo. ¿También quieres comprar a mi hijo? Clara gritó. Vete, Ernesto. Déjanos en paz. Pero Ernesto avanzó, levantando el cuchillo. Gabriel se interpuso, sintiendo un impulso que no había sentido desde joven, cuando aún luchaba por algo más que dinero. Baja el arma, ordenó. Ernesto lo miró con desprecio. ¿Y si no? El enfrentamiento fue rápido. Gabriel logró sujetar el brazo del hombre, torcerlo, y el cuchillo cayó al suelo. Ambos forcejearon, golpeándose contra la mesa,
mientras Clara corría a proteger al bebé. Finalmente, Ernesto retrocedió, jadeando. Esto no ha terminado, gruñó, antes de salir tambaleando hacia la oscuridad. El silencio que quedó fue insoportable. Clara temblaba, abrazando a Matías con fuerza. Gabriel recogió el cuchillo y lo guardó en su chaqueta. Va a volver, dijo él, con voz grave. Ella asintió, los ojos llenos de lágrimas. Esa madrugada, Clara confesó lo que había callado. Ernesto no solo la había abandonado, sino que la perseguía, exigiéndole dinero que ella no tenía, amenazando con llevarse al niño. Si la policía se entera, él se vengará. Y yo no sé cómo proteger a mi hijo. Gabriel la miró fijamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito real. No estará sola. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que se estaba metiendo en un terreno peligroso. Porque si algo había aprendido en los negocios era esto, cada promesa tenía un precio. Y esta vez, el precio podía ser demasiado alto. Esa noche, desde su mansión, Gabriel recibió otro mensaje anónimo. No te metas donde no te llaman. ¿Sabes lo que va a pasar si lo haces? El remitente era desconocido, pero el mensaje estaba claro. No era un error. No era casualidad. Gabriel Montenegro había quedado atrapado en la vida de Clara y Matías. Y ahora, alguien lo quería fuera del camino. El viento rugía en los campos cuando Gabriel recibió el segundo mensaje amenazante. No había remitente, solo aquellas palabras gélidas que parecían escritas para perforarle la calma. Aléjate de la mujer y del niño, o terminarás como ellos. Se quedó mirando la pantalla, sintiendo como la mansión, tan grande, tan llena de lujos, le resultaba de pronto una cárcel vacía. Durante años, había creído que el poder y el dinero eran su escudo. Pero ahora, con una sola frase en letras digitales, comprendía lo frágil que era todo. A la mañana siguiente, condujo hasta la casa de Clara. Ella estaba en el porche, con el bebé dormido en brazos, y en su rostro había una mezcla de ternura y miedo constante. Recibí otro mensaje, dijo él, sin rodeos. Clara cerró los ojos, como si lo hubiera esperado. Es Ernesto. Nunca se detendrá. Cree que Matías es suyo, aunque en realidad, no lo es. Gabriel parpadeó, aturdido. ¿Qué estás diciendo? Clara bajó la mirada, acariciando la frente del niño. Matías no es hijo de Ernesto. Nunca lo fue. Un silencio se alargó entre los dos. Gabriel sintió un golpe en el pecho, una sospecha que lo había rozado desde la primera vez que miró al bebé. Entonces, ¿quién es el padre? Clara lo miró con una mezcla de valentía y dolor. Usted. Las palabras lo dejaron sin aire. Recordó aquella tarde, casi un año atrás, cuando ella había ido a suplicarle que no le quitara la casa. Había whisky en su escritorio, rabia en su corazón tras otra pelea con Elena. Clara lloraba, él estaba roto, y entre ellos se cruzó una línea que jamás debió cruzarse. Había intentado olvidarlo. Lo había enterrado bajo negocios, dinero, silencio. Pero allí estaba el resultado, un niño de 3 meses con su misma mirada. Gabriel se apoyó contra la baranda del porche. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Clara tragó saliva. Porque usted no quería saber. Y porque Ernesto amenazó con matarme si contaba la verdad. Gabriel la observó, sintiendo un torbellino de emociones, culpa, rabia, un amor inesperado por aquel pequeño que ahora sabía suyo. La amenaza de Ernesto se volvió más real días después. Una noche, al regresar de la ciudad con medicamentos, Clara encontró la puerta de la casa destrozada. El interior revuelto, cajones volcados, ropa en el suelo. El bebé lloraba en la cuna improvisada, ileso pero aterrado. En la pared, con pintura roja, había un mensaje escrito a mano. Ese niño es mío. Clara temblaba cuando Gabriel llegó tras su llamada desesperada. Miró la pared,
luego el cuchillo que había guardado aquella primera noche del enfrentamiento. Lo sostuvo con fuerza. Esto se acabó, murmuró. Gabriel conocía a Ernesto mejor de lo que Clara imaginaba. Había investigado su historial, peleas en bares, deudas con prestamistas, un pasado que olía a sangre y traición. No era solo un hombre violento, era alguien dispuesto a vender su alma con tal de ganar un poco de poder. Así que decidió tenderle una trampa. Llamó a Ernesto desde un número privado. Si quieres hablar de Matías, hazlo conmigo. Cara a cara. Esta noche. Hubo una risa seca al otro lado de la línea. ¿Por fin vas a ceder, millonario? Perfecto. Nos vemos en el viejo molino, a medianoche. Y trae dinero. La cita se dio bajo una luna quebrada por nubes negras. El molino abandonado crujía con el viento. Gabriel llegó primero, con el cuchillo oculto bajo la chaqueta. No había traído dinero. Había traído algo más, decisión. Ernesto apareció tambaleándose, con una botella en la mano y un revólver en la otra. Así que al final resultó que te encariñaste con el bastardo, escupió. No es tu hijo, replicó Gabriel, firme. Ernesto rió. ¿Y qué? Si digo que es mío, lo es. Nadie en este maldito pueblo se atreverá a contradecirme. Apuntó con el arma. Dame el dinero y me largo. Gabriel dio un paso al frente. Lo único que quiero es que te alejes de Clara y de Matías. El aire se volvió denso. Ernesto apretó el gatillo, pero no disparó. Sonrió con malicia. ¿Sabes qué? Clara nunca fue tuya. Te usó. Te buscó a propósito. Eres un idiota si piensas que ese niño fue un accidente. Las palabras lo golpearon más que la amenaza del arma. ¿Había Clara planeado todo? ¿Había guardado su número esperando arrastrarlo a este punto? Gabriel dudó, y en esa duda Ernesto aprovechó. Se lanzó sobre él, ambos forcejearon en el polvo del molino. El arma cayó y se deslizó hasta perderse entre tablas rotas. Pero el cuchillo en la chaqueta de Gabriel encontró el aire. Un instante. Un destello. Y la hoja quedó clavada en el costado de Ernesto. El hombre cayó, gimiendo, con la boca manchada de sangre. No, no termina aquí, jadeó, antes de desplomarse inmóvil. Gabriel salió del molino tambaleando. El cuchillo aún en su mano, la sangre en su memoria. No sabía si Ernesto estaba muerto o solo desangrándose. No quiso comprobarlo. Condujo hasta la casa de Clara. Ella lo esperaba en el porche, con Matías en brazos. Cuando vio la mancha roja en su chaqueta, dio un paso atrás. ¿Qué hiciste? Preguntó, aterrada. Gabriela miró, con una voz que apenas reconocía como suya. Lo necesario. Durante días, nadie habló de Ernesto. No apareció el cuerpo, no hubo denuncias. Solo un silencio incómodo en el pueblo, como si todos supieran algo pero eligieran callar. Gabriel y Clara guardaban el secreto entre ellos, pero el peso era insoportable. Una noche, él la confrontó. ¿Lo que dijo Ernesto en el molino, era cierto? ¿Me usaste? Clara lo miró con los ojos enrojecidos por el cansancio. No. No lo planeé. Esa noche contigo fue un error, sí, pero no una trampa. Nunca pensé que Matías sería tu hijo. Y cuando lo supe, tuve miedo de que me lo quitaras. El silencio que siguió fue como un filo. Gabriela creyó, pero no del todo. Había demasiadas sombras entre ellos. Pasaron semanas. El invierno se instaló en el valle, cubriendo las colinas de escarcha. Gabriel empezó a visitar la casa de Clara con más frecuencia, arreglando goteras, reparando ventanas, incluso construyendo una cuna de verdad para Matías. El niño crecía, sonreía con sus mismos ojos. Y poco a poco, lo que había empezado como culpa se transformó en algo más profundo.
Una tarde, Clara lo encontró dormido en un sillón, con el bebé en brazos. Y en su mirada había ternura, no desconfianza. El secreto de Ernesto quedó enterrado, pero no olvidado. A veces, en el silencio de la noche, Gabriel pensaba en el molino, en el cuchillo, en la risa amarga del hombre. Sabía que había cruzado un límite del que no se volvía. Y sin embargo, cuando Matías lo llamaba con un balbuceo, sentía que había valido la pena. Meses después, Clara y Gabriel caminaron juntos por el campo, con el niño entre ambos. El aire olía a tierra húmeda y a pinos. Nunca seré perfecto, dijo él, con la voz baja. He destruido más vidas de las que he salvado. Pero si me dejas, quiero al menos intentar ser un buen padre para él. Clara lo miró, y en sus ojos había una mezcla de miedo, gratitud y un afecto que crecía como un fuego tímido. No sé si confiar en usted, pero quiero intentarlo. Gabriela sintió, aceptando la incertidumbre como quien acepta una condena y un milagro al mismo tiempo. El viento soplaba suave, y por primera vez en años, Gabriel Montenegro sintió que su mansión ya no era su hogar. Su hogar estaba allí, en aquel valle frío, en los brazos de un niño que había llegado a él por error, por accidente, o tal vez por destino. No había redención completa, ni perdón absoluto. Solo la posibilidad de amar, aunque doliera. Y en ese silencio cargado de esperanza, comprendió que era suficiente.